Buenas noches chicos, vamos a ver entonces nuestro último tema que corresponde a espacio vectorial para su examen de 20%. Va a ser un examen, unos ejercicios que van a resolver, van a tener un tiempo como siempre para resolver esos ejercicios, luego enviarlos por allí por la plataforma, tal como lo han hecho en los cortes anteriores. Pues el tema de espacio vectorial que vamos a ver, o la parte de espacio vectorial que vamos a ver, un momento acá, que vamos a ver es estos tres tópicos que les voy a dar en esta presentación, que luego o se las voy a dejar luego allá en la plataforma. Tienen allí lo que es, bueno, un concepto allí de espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto de elementos o vectores donde la suma entre esos vectores y la multiplicación por escalares, o sea, del vector por un escalar, son operaciones bien definidas y que siempre mantienen los resultados dentro del mismo conjunto, siguiendo un conjunto de reglas lógicas. Es decir, que si yo sumo dos vectores, el resultado de la suma de esos vectores tiene que ser un algo o otro vector que esté dentro de ese mismo conjunto, o sea, que forme parte de esos elementos de la suma. Vamos a verlo en un ejemplo. Acá les dice, determine si el conjunto W XY, que pertenece a todos los números o al plano, a R2, tal que Y sea igual a 2X. Ese Y igual a 2X es la condición que me está dando el ejercicio. Entonces, voy a ver si ese W es un subespacio vectorial de R2, del plano, pues, en el plano, en las dos dimensiones X y Y. Entonces, para que un conjunto sea un subespacio vectorial debe cumplir tres condiciones. Estas son las tres condiciones básicas que ustedes tienen que probar en cada uno de los ejercicios para saber si lo que le están dando, el conjunto que le están dando, pertenece a un subespacio vectorial de R2 o R3, dependiendo de lo que le estén pidiendo o de lo que sea el ejercicio. En este caso, entonces, R2, el primer paso o la primera regla a cumplir sería que contenga el vector 0. ¿Cómo vamos a saber si contiene el vector 0? Bueno, el vector 0 de R2 es 0, 0. Acuérdense que el vector R2 es el componente X y la componente Y. Entonces 0, 0 es mi componente, o mi vector nulo, en este caso 0, 0, mi vector nulo, que pertenece al R2 o al plano. Si sustituimos X igual 0 en la ecuación Y igual 2X, que es la condición que me está dando el ejercicio, que me dice tal que Y sea igual a 2X, entonces si yo sustituyo ese 2X, o ese 0, perdón, en la condición que me están dando, me va a decir que obtenemos que Y va a ser igual a 2 por 0 igual a 0. Entonces, así que Y va a ser 0 y 0. ¿Por qué? Porque X es 0, ya yo lo estoy condicionando que es X es 0, y Y cuando yo sustituyo el valor de X también es 0. Entonces me está dando otro vector que es 0, 0. Entonces está en W, que es el vector que me está diciendo que pertenece a R cuadrado también. Entonces la primera condición se cumple porque pertenece a ese vector 0, 0. Ahora, o contiene al vector 0. El subconjunto S o el conjunto W contiene al vector 0. Esa es la manera de comprobarlo. Ahora, la segunda condición a cumplir es que sea cerrado bajo la suma. ¿Cómo es esto? Si tomamos dos vectores que cumplen la regla de nuestro conjunto y los sumamos, es decir, si yo tomo dos vectores, yo tengo en este caso un vector B1 que va a tener una componente en X y una componente en Y, y un vector 2 que va a tener una componente en X y una componente en Y. Esos dos vectores forman parte del conjunto W. Entonces, esto significa entonces que Y1 va a ser igual a 2 por X1. ¿De dónde sale ese 2? De la condición que le estoy dando inicialmente en el ejercicio, que le dice que Y es igual a 2X. Yo lo que estoy haciendo es sustituir, es decir, que Y1 va a ser igual a 2 por X1 y que Y2 va a ser igual a 2 por X2. O sea, Y1 y Y2, las componentes del vector 1 van componentes del vector 2. Entonces, si yo sumo los dos vectores, vector 1 y el vector 2, la suma de eso, recuerden cuando vimos suma de vectores, sumo componente a componente, sería X1 más X2, Y1 más Y2, para sacar las dos componentes. Entonces, si yo sumando esos dos vectores, ahora queremos ver si Y1 más Y2, que es las condiciones que yo, o lo que yo sustituí, si Y1 más Y2 es igual a 2 por X1 más X2. Entonces, como Y1 es igual a 2X y Y2 es igual a 2X2, que
mismo lo planteamos arriba, entonces podemos sustituir, decir entonces que 2x1 más 2x2 es igual a 2 por x1 más x2. Es decir, saco ahí un factor común. Entonces, quiere decir que el vector, que la suma de los componentes de y es el doble de la suma de los componentes de x. Entonces, segunda condición se cumple. Fíjense entonces que lo que estoy haciendo es sustituir siempre basado en la condición que me dan. Que la condición que me dan es que y sea igual a 2x, que es lo que me dice el ejercicio, pues. Entonces, yo lo que estoy haciendo es sustituir simplemente para saber si esos dos vectores pertenecen o están cerrados bajo la suma, pues. Entonces, esa condición se cumple. Y la tercera condición es cerrado bajo la multiplicación por un escalar, es decir, vector por un escalar. Si tomamos un vector que cumple la regla de nuestro conjunto y lo multiplicamos por un número, cuando digo que cumpla la regla de nuestro conjunto es que pertenezca a r cuadrado, el vector que yo voy a suponer que voy a multiplicar por un escalar, pues. Entonces, sea b igual a xy, un vector que pertenece evidentemente a r cuadrado porque tiene sus dos componentes en x y en y. Y lo que significa que sea igual, como les decía, al componente xy, un vector en w, ese vector está contenido en el conjunto w, que significa que y es igual a 2x. Entonces, sea c un escalar, un número cualquiera, un número real, que pertenece a r cuadrado, por supuesto. La multiplicación de c por b, o sea, del escalar por el vector, va a ser igual a c por x, c por y. Por eso cuando multiplicamos un escalar por un vector, multiplicamos el numerito por cada una de las componentes que tiene ese vector. Entonces me queremos ver. Ahora, cy es igual ahora, esta acá es la condición. La condición que nos da el ejercicio. Si cy es igual a 2 por cx, que es la condición. Acuérdense que la condición era que y es igual a 2x. Pero entonces yo estoy diciendo que estoy multiplicando el vector por un escalar. Entonces ahora hago esa sustitución en la condición que me dan, que y es igual a 2x. Entonces me queda que cy es igual a 2cx. Entonces, como y es igual a 2x, podemos sustituir entonces, que c por 2x es igual a c por 2x, o sea, que se cumple. Y entonces la tercera condición, porque el componente y del nuevo vector es el doble del componente de x. Así que la multiplicación por un escalar también está en w. Cuando multiplico un escalar por un vector, también ese nuevo vector que me está surgiendo está dentro del conjunto w. Por lo tanto, entonces se cumple la tercera condición. Entonces yo puedo decir que ese subconjunto w o ese conjunto w es un subespacio del vector R2 en este caso. Entonces, es la manera. Entonces tenemos que cumplir con esas tres condiciones para que podamos decir entonces que ese conjunto está o es un subespacio un subespacio vectorial de R2 o R3, dependiendo lo que me diga el ejercicio. Vamos a ver otro para dejarlo un poquito más claro. Me dice, determine si el conjunto M, este conjunto que me están dando acá, XY, que pertenece al número real o el número R cuadrado, tal que X sea mayor a 0 y Y sea mayor o igual a 0. O sea, esa es mi condición que me están dando del ejercicio. Es un subespacio vectorial de R2. Me están preguntando, me están diciendo que yo determine pues si ese conjunto M es un subespacio vectorial de R2 dadas esas condiciones, pues, que X sea mayor o igual a 0 y Y sea mayor o igual a 0, o sea, es decir, que sean números positivos, pues. Ahora, para que M sea un subespacio vectorial, entonces tenemos que cumplir con las tres condiciones. En primera condición, que es preguntar si él contiene el vector 0. Para saber si contiene el vector 0, bueno, yo armo mi vector 0, en este caso en R2, que sería 0, 0, ¿verdad? Porque estamos en el plano. Entonces probamos si 0, ahora yo voy a sustituir 0 en donde está la X, por supuesto, porque tengo el componente. Acuérdense que ese 0, 0 es la componente X y la componente Y. Entonces, si yo sustituyo 0, 0 es mayor a 0 y 0 es mayor a 0. Entonces el vector 0 sí está en M, primera condición cumplida, porque estoy sustituyendo el 0 donde está la X y el otro 0 donde está la Y. Entonces 0 es mayor o igual a 0 y 0 es mayor o igual a 0. Entonces se cumple esa condición porque el vector 0 está contenido dentro de ese subconjunto o ese conjunto M. Ahora la otra condición es cerrado bajo la suma. Entonces, ahora para saber si está cerrado bajo la suma, entonces yo voy a ubicar hipotéticamente, o voy a plantearme dos vectores que estén dentro del conjunto M. En este caso, bajo las condiciones que me dan como R cuadrado o en el plano, entonces el vector que yo voy a proponer va a ser B1 y B2, con su componente X1 y su componente X2, donde X1 es mayor o igual a 0 y Y1 es mayor o igual a 0. Mi componente en X y mi componente en Y. Y para
En el vector 2, x2 es mayor o igual a 0 y y2 es mayor o igual a 0, porque es la condición que me da el ejercicio. Ahora, si sumamos estos dos vectores, yo voy a sumar el vector 1 y el vector 2, hago la suma. Si sumo los dos vectores que son positivos o 0, si sumo dos números, que es lo que estoy leyendo textualmente, bueno, ustedes disculpen, no estaban viendo acá el ejercicio. Y yo estaba acá está el ejercicio que estoy planteando, el que no lo había visto. Voy a recapitular rápidamente. Esta parte acá me piden que determine si el conjunto M, XY, que pertenece a R cuadrado o al plano, pertenece al conjunto, o si el conjunto M, XY, que pertenece a los reales, tal que X sea mayor a 0 y Y sea mayor o igual a 0, es un subespacio vectorial de R cuadrado. Entonces yo hago el mismo procedimiento que hice en el ejercicio anterior y voy a ver las tres condiciones. Mi primera condición es que si el vector 0 está contenido dentro de ese conjunto M. Para saberlo, yo me planteo mi vector 0, 0 y componente X y componente Y, y voy entonces lo que hago es sustituirlo donde están las X, la X y la Y de mi ejercicio que me están dando, o de mi condición que me está dando del conjunto. 0 es mayor o igual a 0 y 0 es mayor o igual a 0. O sea, donde está la X sustituir el 0 y donde está la Y sustituir el 0. Entonces sí está contenido allí, porque se cumple esa condición. Ahora la segunda condición es cerrado bajo la suma. Si sumo dos vectores de M, el resultado sigue en M. Es decir, entonces yo voy a plantearme dos vectores, en este caso B1 y B2, que serán los dos vectores que yo me planteo con su componente en X1 y Y1, X2 y Y2, porque estamos en el plano. Ahora, donde X1 es mayor o igual a 0 y Y2 es mayor o igual a 0, que son mis condiciones, y X2 es mayor o igual a 0 y Y2 es mayor o igual a 0, es mi vector 2. Ahora yo voy a sumar esos dos vectores. Cuando yo sumo esos dos vectores, ya sabemos que para sumar vectores, bueno, componente a componente me quedará X1 más X2, Y1 más Y2. Entonces, queremos ver si Y1 más Y2 es igual a... Ya que estoy en el ejercicio, en el primer ejercicio. Estoy en la computadora y estoy viéndolo acá, porque en la computadora se me hace más fácil, tengo más visibilidad pues, que acá. Entonces, ok. Voy a sumar entonces, como les decía, los dos vectores. Mi vector B1 más el vector B2, acuérdense que es componente a componente. Ahora, si sumo dos números que son positivos o 0, el resultado sigue siendo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, si yo sumo, si X1 es mayor a 0 y X2 es mayor a 0, entonces cuando yo sume X1 más X2, que son los componentes de los vectores, entonces el resultado va a ser un número mayor o igual a 0, que es la condición que me está dando. Igualmente pasa con Y. Y1 es mayor a 0 y Y2 es mayor a 0. Ahora, si yo sumo Y1 más Y2, ¿qué va a pasar? Eso va a ser un número mayor o igual a 0, porque son números positivos, pues. Entonces se cumple la regla allí, el vector está contenido, está cerrado bajo la suma, pues. Ahora, es cerrado bajo la multiplicación por un escalar, entonces vamos a buscar, igualmente buscamos un vector, en este caso un vector B que es igual a XY, un vector XY, y donde X mayor a 0 y Y sea mayor o igual a 0. Tomamos un escalar en este caso sería una letra C, que podemos decir, pues va a ser cualquier número. Y entonces, decimos allí que el vector multiplicado por el escalar me va a quedar CX, CY. Acuérdense que el escalar por cada una de las componentes del vector que yo estoy asumiendo en este caso, que es el vector XY. Ahora, si cumple con la regla de M, es decir, que si CX es mayor a 0 y CY es mayor a 0, eso es lo que voy a ver, si queremos ver si se cumple. Pues, si CX y CY, que es el vector que estoy formando ahora cuando multiplico, cumple la regla de M, es decir, que si CX es mayor a 0 y CY es mayor a 0. Entonces, si CX es mayor a 0, si CX mayor a 0 y C fuera, por ejemplo, un menos 2, un número negativo, ¿verdad? Si C fuera un número negativo, entonces CX me va a dar un número negativo, CX igual a menos 2 por X. De si X era, por ejemplo, un 5, que es mayor a 0, es lo que me está diciendo ahí, entonces CX va a ser igual a menos 2, que si fuesen los valores, menos 2 por 5 es igual a menos 10. Entonces ya no está cumpliendo la regla porque no es un número mayor o igual a 0, me está dando un número negativo. Entonces, Y menos 10 no es mayor o igual a 0. Entonces significa que si multiplicamos un vector
como 5,3 por un escalar negativo como menos 2, el resultado, que sería menos 10 menos 6, ya no está en M, porque sus componentes ya no son positivas o cero, que es lo que les dice acá en la guía. Pues entonces, porque cuando hablo de un escalar es cualquier número, pues positivo o negativo, que yo voy a multiplicarlo, pero entonces yo tengo que ver si ese número que yo voy a multiplicar, cuando yo lo multiplique por mis componentes en X, mis componentes en Y, en este caso el ejercicio no le está dando números, sino me le dice simplemente X mayor a 0 y Y mayor a 0, que se cumple esa regla. Pero ahora si yo le doy un valor a X, yo le doy un valor a Y, pero yo lo multiplico por un número negativo, cuando yo multiplique eso por un número negativo, un vector por un número negativo, por un escalar, en este caso, me va a dar un número negativo, pero no está cumpliendo la regla de que X sea mayor o igual a 0 y Y sea mayor o igual a 0, que tiene que ser número positivo. No me dan número positivo. Al fallar una regla o una de las condiciones, entonces ya yo puedo decir que no pertenece, o ese conjunto M no es un subespacio vectorial de R2 en este caso, porque falló en este caso porque el multiplicarlo por un número negativo no me iba a dar la condición. Pues esto es lo que tiene que ver con espacio vectorial de esta forma, pues. Para saber si pertenecen a un subespacio de R2 o R3, que se cumplan esas tres condiciones. Vamos a ver ahora lo que es algo como, lo que tienen aquí como de combinación lineal. Dado el espacio vectorial en R3, acuérdense que están las tres componentes X, Y y Z, puede expresar, dado el espacio vectorial R3, determine si este vector 7, 4 y 3, que le estoy dando allí con sus tres componentes, puede expresarse como una combinación lineal de los vectores U1 y U2, que tienen sus componentes allí U1 y U2. O sea, la combinación lineal es como mezclar vectores usando sumas y multiplicaciones por números. Queremos saber si podemos encontrar números escalares, o sea, encontrar los valores de C1 y C2 tales que se cumpla que C1 por U1 más C2 por U2 sea igual a un vector, es decir, que sea igual al vector que yo le estoy dando, en este caso el vector B. Si lo vemos entonces en el ejercicio, lo que tenemos que hacer primero es plantearnos ecuaciones. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a plantear yo estas ecuaciones? Yo tengo lo que les estoy la condición que le estoy diciendo, los escalares y los números que yo quiero encontrar. Entonces yo voy a multiplicar mis vectores por unos escalares, en este caso C1 y C2. C1 va a multiplicar a mi primer vector, C2 va a multiplicar a mi segundo vector, y esto va a ser igual al vector que me están dando. Determine si el vector B es igual a 7, 4, 3. Se puede expresar como una combinación lineal de los vectores U1 y U2. Entonces a 1 y U2 yo lo voy a multiplicar por unos escalares y lo voy a igualar al vector B. Entonces, para formar mis ecuaciones yo voy a agarrar la primera componente C1 por 1. Obviamente acuérdense que para multiplicar escalares por un vector multiplico simplemente multiplicar el numerito por la componente de ese vector. Entonces sería C1 por 1 más C2 por 2. O sea, ahora voy al segundo y esto lo voy a igualar a la primera componente que tengo del vector B, que sería en este caso 7. Armo mi primera ecuación. Luego voy con la segunda ecuación. Va a ser C1 ahora por la segunda componente, C1 por 2 más C2 por 1 es igual a 4. Y luego voy C1 por 1 más C2 por 0. Eso va a ser igual a 3. Armo mis tres ecuaciones. Ya directamente de acá yo puedo ver que de la tercera ecuación yo despejo. Puedo despejar C1. Sé cuánto vale C1. C1 vale 3. Ahora, si ya yo tengo C1, yo puedo sustituir C1 en la segunda ecuación y obtengo C2. Entonces ya tengo mis dos componentes, C1 y C2. Entonces teniendo mis dos componentes, ya C1 vale 3 y C2 vale 2. Ahora, para saber yo si se pueden expresar como una combinación lineal, que es lo que me dice el ejercicio, dado el espacio vectorial, determine si el vector B se puede expresarse como una combinación lineal. Entonces lo que yo voy a hacer es esos numeritos que yo obtuve, C1 y C2, yo lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Sustituyo C1 y C2 y me tienen que dar, cuando yo sustituyo esos numeritos, me tienen que dar igual a la igualdad. En este caso me tienen que dar igual a 4 cuando yo sustituya allí. Fíjense, entonces cuando yo sustituyo 2 por C1, pero C1 vale 3, serían 2 por 3 son 6, más C2, pero C2 vale 2, entonces me quedarían 6 más 2. 6 más 2 es igual a 4, pero eso no es así. 6 más 2 no es igual a 4, sería 8 es igual a 4 y 8 no me está dando. Entonces cuando no me está dando esa igualdad, entonces quiero decir
que como 8 no es igual a 4, quiere decir que no, esto significa que los valores C1 y C2 que satisfagan todas las ecuaciones al mismo tiempo. No hay unos valores, o sea, que yo, tanto de C1 como C2, que me van a satisfacer las tres ecuaciones, que me van a dar la igualdad, pues. Que cuando yo sustituyo esos valores que yo conseguí de C1 y C2 sean igual a la igualdad. Entonces, como no los hay, entonces yo digo allí que ese vector, el vector B, no puede expresarse como una combinación lineal de U1 y U2. Cuando sí los hay, se puede satisfacer en las tres ecuaciones, o en todas las ecuaciones se satisface. Entonces yo sí digo allí que entonces, si fíjense que en la primera ecuación, C1 ¿cuánto vale? C1 vale 3, más 2 por 2, que es lo que vale C2, sería 4, más 3 son 7, si se cumple en la primera ecuación. Pero para la segunda ecuación no se cumple. Entonces, al no cumplirse para la segunda ecuación, entonces, por lo tanto, entonces ese vector B no se puede expresar como una combinación lineal del otro vector. Y si se diera el caso que satisface las tres ecuaciones, o las dos ecuaciones en este caso, sí, entonces yo puedo decir que perfectamente que es una combinación lineal, pues. Ahora vemos el otro punto, que es independencia lineal. Fíjense, independencia lineal determine si el conjunto de vectores, el vector en un espacio vectorial que es S, tiene un vector 1, un vector 2 y un vector 3. Tienes tres vectores allí. Es linealmente independiente en R3. Si es linealmente independiente. Ahora yo voy a ver si es la dependencia, si es linealmente dependiente o independiente ese vector. Ok, para ver si estos vectores son linealmente independientes, nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos cuando estábamos buscando la combinación, haciendo lo de combinación lineal. Tenemos que armar las ecuaciones, ¿verdad? Que es el mismo procedimiento que hicimos para independencia lineal, o para combinación lineal, perdón. Entonces vamos a agarrar nuestros tres vectores y los vamos a multiplicar por unas constantes, o por unos escalares, C1, C2 y C3 en este caso, porque estamos en R3. Y lo vamos a igualar ya no a un vector, sino a 0, 0, 0, que es el vector nulo, pues. A ese vector vamos a igualarlo para saber si son linealmente independientes o dependientes. Lo igualamos al vector 0, 0. Y armamos nuestra ecuación de la misma forma que armamos las ecuaciones en el caso anterior. Entonces, C1 por 1 más C2 por 0 más C3 por 1. Y esto va a ser igual a 0. Armamos nuestra segunda ecuación, sería C1 por 0, C2 por 1 y C3 por 1 es igual a 0. La tercera ecuación sería C1 por 1 más C2 por 1 y C3 por 0, y esto sería igual a 0. Allí nosotros ya conocemos cómo plantearnos sistema de ecuaciones, cómo resolver un sistema de ecuaciones. En este caso tengo tres incógnitas, tengo tres ecuaciones. Ustedes ya están familiarizados con eso porque lo vimos en clases anteriores, cómo resolver este tipo de ecuaciones. En este caso, bueno, ahí le explica cómo resolver ese sistema de ecuaciones, pero es bastante sencillo. De la primera ecuación, C1 es igual a menos C3. De la segunda ecuación, C2 es igual a menos C3. O sea, despejando de allí. Entonces, haciendo las sustituciones, sustituyendo una ecuación en otra, o puede hacerlo por sustitución, o por el método que ustedes más dominen, de los que ya vimos, para despejar ecuaciones de allí, o variables del sistema de unas ecuaciones. Entonces, bueno, van a obtener los valores de C1, valor de C2 y valor de C3. C1 es igual a 0, C3 es igual a 0, C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. Ahora, la única solución que encontramos, o que se encontró con este ejercicio, era que C1 es igual a 0, C2 es igual a 0 y C3 es igual a 0. Los tres valores de los escalares son igual a 0. Esto significa que los vectores que se le dieron, 1, 0, 0, 1, 0, 1, perdón, 0, 1, 1 y 1, 1, 0, son linealmente independientes. ¿Por qué me dieron igual a 0 las tres? Entonces son linealmente independientes. Si no me hubiesen dado así, no me hubiesen dado iguales esos valores, entonces yo digo que son dependientes, son linealmente dependientes, dependen de algo, de otro vector. Entonces esta es la manera de saber nosotros, o de resolver este tipo de ejercicios. Fíjense que esta parte acá de linealmente dependiente e independiente son muy parecidas a lo que es, para ver lo que es combinación lineal, pues. O sea, uno va de la mano del otro, pues. En este caso, para saber si son dependientes o no, aplicamos lo que es combinación lineal.
y bueno, me tienen que dar las componentes, los componentes, en este caso como me dieron los tres iguales, entonces yo digo que son linealmente independientes cada vector, pues. Entonces bueno, esto es lo que tiene que ver con el tema de lo que ustedes van a estudiar para su examen, estos tres tópicos nada más, enfocarse en estos tres puntos. En la plataforma tienen otros ejercicios más, pueden revisarlo también, pero enfocado, bueno, me voy a enfocar en esta parte de acá cuando le envíe su ejercicio. Como siempre les digo, bueno, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan por allí, bueno, me la hacen saber, pues, y la vamos aclarando sobre la marcha antes del examen, pues. Feliz noche entonces.